Mis hermanos, buenos días. Les invito a ir a la palabra del Señor. Estaremos hoy en Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 4:1. Filipenses 3:17 al 4:1. ¿Estamos ahí? Filipenses 3:17 al 4:1 dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio de compartirla en esta mañana, de estar juntos, reunidos, escuchándola, Señor. Ayúdanos a obedecerla, sé con nosotros, sé con tu iglesia y que tu Espíritu nos mueva a la obediencia a ella. En Jesús, amén. Bueno, comienza un nuevo año y cada vez que comienza un nuevo año es común que nosotros nos tracemos metas para lo que queda adelante. Este es el tiempo de muchas personas se sientan, evalúan y dicen, bueno, el año pasado fue así, cumplí estas o no cumplí estas metas y para el nuevo año me voy a trazar esta o esta otra meta, ¿sí o no? Nos hacemos todos esos planes. Vemos el nuevo año muchas veces como un nuevo punto de partida. Sin embargo, cada vez que empieza un nuevo año, amén de que podemos verlo de esta manera, tenemos que darnos cuenta de algo, y es que cuando inicia un nuevo año nos damos cuenta de que la carrera no ha terminado. Terminó el 2020, viene el 2021 y la vida sigue. Nuestra carrera en la vida cristiana continúa. Nuestro andar, nuestro caminar no se reinicia. O sea, hay una trayectoria, hay un camino que hemos recorrido hasta aquí y tenemos que seguirlo recorriendo porque hasta tanto Cristo no venga, hasta tanto no estemos en la gloria, nosotros estamos en un proceso de crecimiento y de madurez en la vida cristiana. Y viéndolo y pensando de esa manera y viendo el pasaje de hoy, nos damos cuenta que en esa carrera, en ese andar, en ese caminar por la vida cristiana, hay muchas cosas que nosotros necesitamos, pero hay algo que el pasaje de hoy nos enseña que es muy importante y que todo creyente necesita para poder seguir adelante en esta carrera, para, como dice al final del pasaje de hoy, el versículo 1 del capítulo 4, para poder estar firme, para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. ¿Y qué cosa es eso? Nosotros necesitamos imitar a aquellos que son ejemplo en su andar hacia la madurez. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos imitar a aquellos que son ejemplo en su andar hacia la madurez. El pasaje de hoy se puede dividir en tres partes. En primer lugar tenemos el versículo 17, una demanda, un imperativo, un mandamiento, como usted lo quiera llamar, seguido por dos razones del versículo 18 al 21 por las cuales obedecer ese llamado o ese imperativo. Y termina en el versículo 1 del capítulo 4 con una especie de resumen, con una especie de conclusión a todo lo que el apóstol está diciendo. Veamos en primer lugar entonces la demanda que se nos hace en el versículo 17. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es un llamado, es una invitación, es un mandato a que nosotros seamos imitadores ¿de quién? De Pablo en este contexto, ¿verdad? Pablo le está escribiendo a los hermanos de Filipo y le está diciendo, imítenme a mí, pero no solo imítenme a mí, sino que miren, presten atención, consideren a quienes, a los que así se conducen
según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es un llamado y es una invitación a imitar cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de actitud que nosotros la vimos ¿dónde? En el pasaje anterior, en la porción anterior que predicó nuestro hermano David, donde Pablo se presentó como alguien que teniendo todas las razones del mundo para confiar en la carne, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, una persona irreprensible en cuanto a la ley, y él nos enseña anteriormente que él había estimado todas estas cosas como ¿qué? Como basura. ¿Por qué? Por tratar de conocer más a Cristo, de crecer en el conocimiento del Señor, de, como dice él, de tomar, asir aquello para lo cual había sido asido por Cristo Jesús. Nosotros fuimos llamados, nosotros fuimos salvados para ser conformados a la imagen de Cristo. Dice, nos enseña Romanos, Pablo nos enseñó eso en Romanos capítulo 8, que fuimos llamados conforme a su propósito, el cual es hacernos a la semejanza de su Hijo. Pablo corría la carrera de la vida cristiana con esto en mente, dejando atrás toda confianza en la carne, confiando única y exclusivamente en la obra de Cristo. Esa es la actitud ahora que él está llamando a los hermanos de Filipo a imitar. No es la perfección de Pablo porque Pablo no era perfecto. El versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo no se consideraba una persona perfecta. Es que nosotros ninguno somos perfectos. Perfecto hay uno solo, se llama Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Por su causa nosotros estamos aquí hoy. Pablo no está llamándonos a imitar entonces una conducta impecable. Está llamando a imitar a un hombre que como tú y como yo sufrió, que como tú y como yo enfrentó altos y bajos en la vida cristiana, que como tú y como yo tuvo momentos en los cuales también se desanimó, tuvo tentaciones también, tuvo luchas también, y él está diciendo a estos hermanos, yo también tenía razones para confiar en la carne, yo también tenía todo esto, pero he desestimado todo esto para seguir adelante, para seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Esa es la actitud que Él nos está llamando a imitar y nos está llamando a que nosotros miremos, consideremos a otros que hay también a nuestro alrededor que andan conforme precisamente a ese ejemplo. Entonces ese es el llamado que tenemos en este pasaje, un llamado a prestar atención. Obviamente, si nosotros vamos a imitar hoy a Pablo, tenemos que ir a las Escrituras, conocer su ejemplo, conocer lo que nos dejó, pero nosotros podemos recorrer nuestro alrededor, podemos mirar a nuestro alrededor y vamos a encontrar muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios que nos proveen un modelo, que nos proveen un ejemplo, porque ya han transitado el camino que nosotros estamos transitando, porque ya pasaron por cosas por las cuales nosotros estamos pasando, porque ya tuvieron problemas matrimoniales que nosotros hoy estamos enfrentando, porque ya han tenido un trayecto en la vida cristiana y ellos nos han dejado una especie de camino como la famosa historia infantil aquella de los niños que iban dejando migas para ver el camino por donde habían pasado, pues nos van dejando un recorrido, un trayecto para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Pero es nuestra responsabilidad mirar bien a qué ejemplo vamos a seguir, porque no es a todos, es a los que conducen, dice Pablo, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo no está hablando solamente de él ahí, está poniendo también a Timoteo, está poniendo a Epafrodito acá también en estos ejemplos. Él no se está refiriendo a él solo, sino a otros que les enseñaron, que les ministraron a los hermanos de Filipo. El ejemplo en las Escrituras es algo importante. Para Pablo lo fue. En Corinto él lo menciona varias veces. El pasaje que leíamos en la lectura bíblica, él culmina diciendo, sed imitadores de mí. ¿Cómo qué? Como yo de Cristo. En varias ocasiones lo vemos en la epístola a los Corintios. Aquí mismo en Filipenses, en más de una vez, él está poniendo su manera de comportarse, su conducta como un ejemplo para los creyentes. En el versículo que estaremos viendo la semana próxima, versículo 9 del capítulo 4, dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Lo vemos también en Hebreos, aunque no propiamente lo escribió Pablo, aunque algunos piensan que Hebreo fue escrito por Pablo, pero en el capítulo 13, versículo 7 de Hebreo, hay un llamado también a mirar la conducta de nuestros pastores, considerar cuál haya sido su ejemplo e imitar su fe, no cualquier cosa, imitar su fe, imitar su ejemplo. En la Escritura esto es importante, y es importante en la vida, porque la imitación es parte del proceso de enseñanza. Nosotros no nos vamos a escapar nunca de la imitación. Una de las cosas que me preocupaba a mí cuando mi niño empezó en la escuela es lo genial y maravilloso que es para imitar todo lo malo.
para imitar todas las conductas negativas que ve. Y eso a veces aterra a uno, pero también son muy buenos imitando lo bueno. Y ahí es donde está la tarea de nosotros. Ahí es donde está la tarea de un padre. Ahí es donde está la tarea de los líderes. Ahí es donde está la tarea de los pastores. Ahí es donde está la tarea de los internos. Ahí es donde está la tarea de todos los que hemos sido llamados a guiar de alguna manera a la iglesia. Tenemos que aprender en este pasaje que nosotros tenemos un modelo aquí de algo que tenemos que hacer. Y es proveer de un ejemplo. Es proveer de una manera de comportarnos. Y la iglesia tiene que ver esto. Tiene que ver que no somos perfectos, como Pablo tampoco lo era. Que los padres no son perfectos, que los pastores no son perfectos, pero tienen que aprender a ver en la conducta de sus líderes e imitar precisamente esa actitud de seguir adelante, de dejar la confianza en la carne, de confiar en Cristo, de seguir avanzando, de seguir creciendo en la fe. Por eso este pasaje, primero que nada, nos habla a nosotros, a los líderes, nos confronta, nos recuerda que hay cosas muy importantes que debemos educarnos, por supuesto, debemos adquirir habilidades ministeriales, debemos estudiar, debemos aprender muchas cosas, pero tenemos una responsabilidad que es también proveer un modelo y un ejemplo para otros creyentes también, que ellos puedan seguir. Yo creo que el mayor bien que podemos hacerle a la iglesia es parecernos más a Cristo cada día y tratar de imitar más a nuestro Señor cada día en las cosas que nosotros hacemos. Pero hay algo muy importante también aquí en cuanto a la iglesia y es un punto a favor de la comunión cristiana. Yo no puedo seguir este imperativo, yo no puedo seguir este llamado, este mandato a imitar la conducta de este tipo de personas si yo no soy parte de un lugar donde están este tipo de personas. Hoy estamos en la era de los cultos en televisión, de los cultos en internet. Yo decía por la mañana que gracias a Dios que no tenemos la facilidad de tener internet a tiempo completo. Si tuviésemos internet a tiempo completo, muchos se quedarían en sus casas viendo los cultos por televisión. Eso es popular ahora en cualquier parte del mundo. Hay gente que dice, yo soy creyente, pero yo no voy a ninguna iglesia. Y a la hora del domingo se sientan en su casa, se conectan a internet, buscan cualquier iglesia, la que más les guste, participan. Ellos dicen que participan de un culto de adoración, escuchan mensajes y ellos son creyentes. No funciona así. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que la iglesia tiene que estar junta, que la iglesia tiene que tener comunión, que la iglesia tiene que compartir. Y yo no puedo aprender, y yo no puedo seguir, y yo no puedo mirar la conducta de personas a través de una pantalla. Yo puedo ver a través de una pantalla un predicador. ¿Y qué predicación más buena? Pero yo no puedo aprender nada de él. Yo puedo aprender lo que me enseña, pero no puedo imitar nada. Porque no se puede imitar ahí. Yo necesito este roce, necesitamos chocar, rozar, por decirlo de alguna manera, lo cubano, conocernos, ver nuestras luchas, ver nuestras batallas, ver cómo salimos adelante, cómo hacemos las cosas, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, ver nuestras fallas, ver nuestros defectos también, ver nuestras imperfecciones, aprender. Eso se aprende aquí en la iglesia. Eso no se aprende en otro lado. Y es importante, mis hermanos, es importante que nosotros nos preguntemos qué estamos observando o qué estamos buscando. Pablo dice, miren a los que se conducen así. Tristemente, lo que buscamos en la iglesia es todo lo contrario. Tristemente, muchas veces estamos en la iglesia para mirar el error que comete este, el error que comete aquel, el fallo de aquel, lo que hizo mal el otro, y no estamos buscando lo que tenemos que buscar. Los fallos tenemos que verlos para aprender que no somos perfectos, para aprender que los demás también fallan, igual que yo. Pero estamos llamados a ver lo que podemos imitar, a aprender de la conducta piadosa a los que nos rodean, a aprender de esa mujer que lleva X años en la fe cristiana y que puede enseñar a una mujer cómo debe comportarse una mujer, una madre, una esposa. A ver ese ancianito que nadie toma en cuenta, pero que tiene una trayectoria en la fe, que ha tenido luchas, que ha tenido batallas y que sabe y que puede darme un ejemplo a mí para yo aprender. Eso es lo que yo tengo que buscar. Eso es lo que estoy llamado a ver en este pasaje. Y esa es la demanda que se nos da en el pasaje en el versículo 17. Lo demás, del versículo 18 al 21, son dos razones importantes para yo hacer eso. ¿Y cuáles son esas razones? Razón número 1, porque hay muchos ejemplos negativos a nuestro alrededor. Hay muchos ejemplos negativos. Versículos 18 y 19 dice Pablo, porque por ahí andan muchos. No algunos, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces. Noten, Pablo dice, yo les estoy diciendo que imiten y que presten atención a los que se están comportando de esa manera, que escudriñen, que miren a su alrededor,
porque andan muchos, que no son pocos, de los cuales ya os lo dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Qué calificativo tan triste. Enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del evangelio, enemigos de la obra de salvación. Dice Pablo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estas personas habían causado el dolor de Pablo. Dice, lo digo con lágrimas. Toda distorsión al evangelio causaba emociones profundas en el apóstol Pablo. Mírenlo en Gálatas, enojado, airado, molesto, porque el evangelio estaba siendo cambiado. Pablo no quería juego con el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación, no se juega con el evangelio. Es el mensaje que trae vida, es el único mensaje por el cual se puede ser salvo. Y aquí Pablo dice, muchas veces lo he dicho llorando, esta gente son enemigos de la cruz de Cristo. Quizás el llanto de Pablo tenía que ver con el daño que podían hacer estas personas, pero también muy probablemente tenía que ver con el destino de ellos. Su fin será perdición. Yo creo que parte del dolor que puede experimentar un ministro, un siervo de Dios o un creyente en general en todo sentido es ver personas perdiéndose. Aún nuestro propio Señor Jesucristo dice que lloraba por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces te quise reunir como una gallina reúne a sus polluelos? Es el llanto de ver personas que se pierden, que se extravían del camino de la fe. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estas personas que Pablo dice que su destino será la perdición? Bueno, pueden ser una de dos grupos de personas. Podrían ser los judaizantes. ¿Por qué podrían ser los judaizantes? Porque en el contexto anterior, Pablo está diciendo en el versículo 2 del capítulo 3, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Los de la circuncisión. Usted puede ver otras versiones y para ayudarnos a entender un poquito, traducen guardados de la circuncisión. Dice Pablo, o de la falsa circuncisión, dice algunas versiones. Dice en versículo 2, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo, en la porción anterior, que es el contexto de nuestro pasaje, él había dicho a estos hermanos, cuídense de este tipo de personas, cuídense de estos malos obreros, cuídense de estas personas que intentan persuadirles de que además del evangelio, pues observen ciertas cosas del judaísmo para procurar o buscar su salvación. Y es donde Pablo se pone entonces el ejemplo. Yo tenía más que suficientes razones para confiar en la carne en todos estos sentidos. Pablo está diciendo, la verdadera circuncisión somos los que en espíritu servimos a Dios. Así que es muy probable que este grupo que Pablo está mencionando aquí, debido a que el pasaje nuestro es una continuación, porque él luego de dar todo su ejemplo dice, sed imitadores de mí, está poniendo su ejemplo, está diciendo, imítenme en este aspecto, en el hecho de dejar a un lado mi confianza en la carne, confiar en Cristo, imítenme y miren a los que se conducen así. Es muy sensato pensar que estos muchos son los judaizantes. En ese sentido, si fuesen los judaizantes, al Pablo decir que su Dios es el vientre, podría estarse refiriendo a que su confianza en ciertos ritos, en ciertas costumbres y demás del judaísmo era aquello en lo que ellos confiaban. Su vergüenza en este caso entonces, su gloria dice su vergüenza, aquella confianza en la carne es lo que sería su motivo de vergüenza. Y tendría sentido pensar que solo piensan en lo terrenal, porque todas estas cosas, se nos dice la Escritura también, eran sombra ¿de qué? De lo que habría de venir. O sea, son cosas puramente terrenales, como dice Colosenses, que nos habla de estas cosas como rudimentos y demás. Pero puede ser otro grupo de personas también. Pueden ser aquellos que en el sentido contrario vivían una vida de libertinaje. Habían convertido la gracia de Dios en motivo de una actitud pecaminosa. Y en ese sentido, pues entonces, al decir que su Dios es el vientre, se está refiriendo a estas personas cuyos apetitos, cuyos deseos carnales los gobernaban y los dominaban. Su gloria sería su vergüenza porque obviamente aquellos de los que se jactaban de su libertad para vivir como querían,
como les placía, pues sería su motivo de vergüenza y obviamente solo pensarían en lo terrenal. ¿Cuál de los dos grupos es? Aunque uno de los dos grupos pueda ser quizás tener más peso que el otro, yo creo que ambos grupos, aunque obviamente él debe estarse refiriendo a uno solo de estos grupos, pero yo creo que ambos grupos caerían en esta calificación de enemigos de la cruz de Cristo. Usted dirá, ¿por qué? Porque ya sea que le añadamos o le quitemos al evangelio, estamos constituyéndonos enemigos de la cruz de Cristo. Todo lo que le añade, ya sea, digamos, si fuesen los judaizantes, que le ponían al evangelio, el evangelio más esto, el evangelio más la circuncisión, el evangelio más lo otro, el evangelio más observar esto o aquello, están añadiendo al evangelio, a la obra de Cristo. Pero si fueran los demás, estarían restando, porque en este caso, este grupo de personas no habían entendido que el evangelio demanda también tomar tu cruz y seguir cada día a Cristo, y que el evangelio tiene demandas para nuestra vida, y en este caso estas personas pues se jactaban de su libertad para vivir como les placía. Ambos grupos son enemigos de la cruz de Cristo, porque el evangelio no tiene compañero. La salvación es por la fe única y absolutamente en la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Punto y final. No hay más y no hay menos que añadir. Más es pecado, menos es pecado. El evangelio es el único camino. Si estás aquí en esta mañana y estás confundido en tu vida sobre cómo yo tengo paz con Dios, es necesario que entiendas una cosa: solamente tenemos paz con Dios, solamente somos perdonados y reconciliados con Dios por nuestra fe en la obra suficiente y completa de Cristo en la cruz del Calvario. Pero yo también tengo que preguntarme algo también. Yo tengo que, a la luz de este pasaje, evaluar y decir: ¿seré yo alguno de los enemigos de la cruz? ¿Seré yo alguno de los que está quitando al glorioso evangelio? ¿Seré yo alguno de los que está añadiendo al evangelio? Es algo que también yo debería preguntarme y examinar mi vida en esta mañana. Bueno, esa es la razón número uno que el apóstol nos da. Hay muchos malos ejemplos por ahí, por eso debemos observar y debemos buscar ejemplos de aquellos que transitan este camino confiando en el evangelio. Y hay una segunda razón en los versículos 20 al 21, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuál es la segunda razón? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Es interesante, si usted busca en otras versiones, Biblia textual, Biblia de las Américas, ahí ese versículo 20 empieza con otro porque. Y sería el versículo 18, porque por ahí andan muchos, y sería el versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, y nos estaría dando dos razones. Ahora, yo creo que los traductores de Reina Valera pusieron más bien más, aunque ustedes saben, yo no soy un experto en los idiomas, pero el idioma tiene sus matices también, y algunos entendieron que debería ir un porque y otros entendieron que debería ir un más como contraste. Y creo que la razón por la que ellos ponen un más aquí es para diferenciar a los creyentes de aquellos que piensan solo en lo terrenal, cuya mente, cuyo corazón está en las cosas de la tierra, en las cosas carnales, para entonces llevarnos ahora a nosotros a pensar dónde debe estar nuestra mente, dónde debe estar nuestro corazón, diciéndonos aquí: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo nos recuerda que hay una diferencia entre este grupo de personas y nosotros. Y esa diferencia es que nosotros tenemos una esperanza. Y esa diferencia es que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y esa diferencia es que yo puedo llamarme cubano, pero yo soy cristiano. Y yo puedo ser chileno, peruano, ecuatoriano. Puedo tener ciudadanía española, puedo tener ciudadanía norteamericana, puedo tener lo que sea, pero tú y yo, antes que nada, somos cristianos. Y eso implica mucho. Y eso tiene un peso en mi vida. Porque yo vivo con los pies aquí. ¿Sí o no? Vivimos con los pies en la tierra. Eso quiere decir que yo cada día trabajo. Eso quiere decir que tenemos las mismas luchas. Eso quiere decir que a todos se nos pierde el aceite de vez en cuando, que el pollo no aparece para todos, que todos vamos a la bodega y nos asustamos cuando vemos los nuevos precios. Y todas esas cosas las vivimos todos. Pero con una diferencia: nuestro corazón está en los cielos. Nuestra esperanza está en los cielos. De donde esperamos, dice aquí, a nuestro Señor y a nuestro Salvador.
Y lo esperamos con la esperanza de que Él va a transformar este cuerpo marcado por el pecado, este cuerpo inclinado, como dice aquí, este cuerpo de la humillación, porque es el cuerpo caracterizado por la inclinación al pecado, es este cuerpo afectado por el pecado. Él dice, nuestro Señor va a regresar, Él nos va a transformará este cuerpo de humillación al cuerpo de la gloria suya. Y Pablo, para que no nos quede duda de que Él lo va a hacer, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, como para que nosotros entendamos, no hay manera de que eso no ocurra porque Él tiene todo el poder para hacerlo, porque Él es quien sustenta todas las cosas con su poder. Pablo nos está invitando a mirar arriba. Pablo nos está invitando a decir, sí, he llegado al 2021, pero esa no es la meta. El 2021 no es la meta. El 2022 no será la meta, ni el 2023. La meta es estar con nuestro Señor Jesucristo. La meta es su regreso, su retorno, es estar con Él. Es la transformación completa de nuestro cuerpo para que seamos personas redimidas en cuerpos redimidos y transformados. Esa es nuestra meta. Y hasta tanto estamos caminando, estamos luchando. Y es importante que tengamos esta expectativa de hacia dónde nosotros vamos a mirar. Mis hermanos, yo te pregunto, ¿qué es lo que te anima cuando estás desanimado? ¿A dónde miras? Porque lo que tenemos aquí es un lugar al cual podemos mirar, una esperanza a la cual nos podemos agarrar. Cuando estamos desalentados, cuando estamos batallando, cuando tenemos esos momentos en los que decimos, ya yo no puedo más, como lo hemos tenido muchas veces, como muchas veces hemos dicho, Señor, ven ya, que no aguanto más. Cuando tienes esos momentos en los cuales estás agobiado, en los cuales estás cansado, tú tienes una esperanza de la cual te puedes agarrar. La esperanza del retorno de nuestro Señor y Salvador. La esperanza de la gloria. Cuando te sientes sin fuerza, tienes que recordar que tienes la fuerza, que tienes el poder. No como yo decía el otro día, no como la canción que dice el poder está en ti, porque no es un poder tuyo. Pero el poder está en ti en el sentido de que su espíritu está en ti. Eres ciudadano del reino y estos ciudadanos tienen privilegios. ¿Y cuáles son privilegios? El Espíritu de Dios que nos habilita, que nos capacita para nosotros vivir. Para nosotros andar en este mundo, para nosotros seguir adelante, tenemos esos privilegios, como tenían los romanos privilegios en cualquier nación que iba. En ese tiempo los ciudadanos romanos tenían privilegios. Nosotros tenemos privilegios también. Y ese privilegio es la capacidad de hacer las cosas, es la habilitación del Espíritu, es la palabra de Dios, es el Evangelio para nosotros seguir adelante, recibir ánimo y fuerza. ¿A dónde miramos nosotros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Hacemos honor a nuestra ciudadanía o vivimos meramente como los ciudadanos de este mundo? Cuando la gente nos ven simplemente como un cubano más o como un cubano que vive de una manera diferente, que se comporta de una manera diferente, que no parece de aquí, que parece de otro lugar. Hermanos, el capítulo 4, versículo 1 tiene entonces la conclusión de todo lo que hemos estado viendo. Y ahí Pablo dice, y noten el calor, la ternura con la cual él les dice estas palabras a los hermanos de Filipo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Se desbordan calificativos de afecto, de amor para con ellos. Hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor y una vez más, amados. Esa es la manera en que Pablo concluye todo esto. De esta manera, manténganse firmes. ¿Es difícil la vida cristiana? Sí. ¿Podemos desanimarnos? Sí. Pero tenemos ejemplos a los cuales podemos acudir, a los cuales estamos llamados en este pasaje a mirar, a aprender para tener una manera de asumir la vida cristiana que no podemos hacer por nosotros mismos. Como los niños necesitan mirarnos a nosotros, los padres, para aprender ciertas cosas, nosotros debemos mirar a aquellos que nos aventajan, que van el mismo trayecto, que tampoco han llegado, pero que van adelante, porque han recorrido más. Y tenemos que mirar, buscar esos ejemplos, escudriñar, ver a quién yo voy a imitar, a quién voy a seguir, como dice Pablo aquí, aquellos que imitan, aquellos que se conducen de esta manera, como el ejemplo que tienen esto en nosotros. Estamos buscando a personas que tienen una conducta bíblica, porque para que alguien sea un imitador y se comporte de la manera que Pablo enseñó, tiene que ir a las Escrituras, ¿sí o no?
para aprender cuál es esa manera. Estamos buscando personas con una actitud, un carácter moldeado por las Escrituras. Y cuando encontramos a esa persona, nosotros necesitamos imitar a esas personas, imitar a aquellos que son ejemplos en su andar hacia la madurez. Dios nos ha animado entonces en esta mañana, recordándonos en primer lugar que hay malos ejemplos que debemos evitar y recordándonos nuestra esperanza, nuestra ciudadanía, la cual está en los cielos. Yo no sé qué meta tienes para el 2021, puedes tener muchas metas humanamente y no está mal tener metas humanas, no está mal trazarnos planes, no está mal proyectarnos y tener proyectos para nuestra vida, para lo que vamos a hacer, pero hay algo que no es una opción en nuestra vida y es seguir avanzando, es seguir creciendo, es seguir procurando ser más como Cristo, no por nuestro propio esfuerzo, como Pablo nos ha estado enseñando, sino confiando en Cristo, confiando en el Evangelio. Para eso están estos ejemplos y el llamado de hoy es busca estos ejemplos y síguelos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana y gracias porque, oh Señor, tú has puesto hermanos en nuestro camino. Nos has dado el privilegio de pertenecer a una comunidad, Señor, de redimidos, entre las cuales estamos, Padre, donde no somos perfectos, Señor, pero donde estamos caminando juntos en esta carrera. Señor, ayúdanos a tener ojos que vean el ejemplo que otros nos están dejando y que nosotros, con la ayuda y la gracia de tu Espíritu, Señor, nosotros podamos seguir esos ejemplos en nuestro propio caminar. Gracias, Señor, y ayúdanos también para ser ejemplo a los que vienen detrás. En el nombre de Jesús. Amén.